El Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno y la Universidad Nebrija les invitan a la segunda edición de su Open House, una tarde para quienes quieren dar un salto en su carrera y entender cómo los asuntos públicos se han consolidado como una herramienta estratégica importante para abrir nuevos mercados, incorporar sectores emergentes en España y fortalecer la capacidad de influencia de organizaciones y profesionales. El encuentro está pensado para profesionales que quieren crecer en su carrera y para entidades que buscan ampliar su red de contactos y mejorar su posicionamiento e influencia corporativa a través de la formación ejecutiva. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. El Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno y la Universidad Nebrija les invitan a la segunda edición de su Open House, una tarde para quienes quieren dar un salto en su carrera y entender cómo los asuntos públicos se han consolidado como una herramienta estratégica importante para abrir nuevos mercados, incorporar sectores emergentes en España y fortalecer la capacidad de influencia de organizaciones y profesionales. El encuentro está pensado para profesionales que quieren crecer en su carrera y para entidades que buscan ampliar su red de contactos y mejorar su posicionamiento e influencia corporativa a través de la formación ejecutiva. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender.
Les agradecemos apaguen o silencien sus dispositivos móviles. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. El Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno y la Universidad Nebrija les invitan a la segunda edición de su Open House, una tarde para quienes quieren dar un salto en su carrera y entender cómo los asuntos públicos se han consolidado como una herramienta estratégica importante para abrir nuevos mercados, incorporar sectores emergentes en España y fortalecer la capacidad de influencia de organizaciones y profesionales. El encuentro está pensado para profesionales que quieren crecer en su carrera y para entidades que buscan ampliar su red de contactos y mejorar su posicionamiento e influencia corporativa a través de la formación ejecutiva. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. El Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno
y la Universidad Nebrija les invitan a la segunda edición de su Open House. Una tarde para quienes quieren dar un salto en su carrera y entender cómo los asuntos públicos se han consolidado como una herramienta estratégica importante para abrir nuevos mercados, incorporar sectores emergentes en España y fortalecer la capacidad de influencia de organizaciones y profesionales. El encuentro está pensado para profesionales que quieren crecer en su carrera y para entidades que buscan ampliar su red de contactos y mejorar su posicionamiento e influencia corporativa a través de la formación ejecutiva. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Les agradecemos apaguen o silencien sus dispositivos móviles. Comenzamos. Les rogamos, guarden silencio. Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Ana Álvarez y soy la directora de Executive Education. Para mí es un placer darles la bienvenida a la Universidad Nebrija y a esta jornada que marca un momento muy especial para nuestra comunidad académica y profesional. Hoy acogemos la segunda edición de este Open House, un encuentro que nace del compromiso compartido entre la Universidad Nebrija y AP Institute para acercar la formación executive a todos aquellos profesionales que aspiran a fortalecer su liderazgo, su capacidad de influencia y su generación de impacto en los asuntos públicos. Para los que no nos conozcan, me van a permitir unas breves pinceladas sobre la universidad. La Universidad Nebrija es una institución de educación superior que tuvo su autorización en el 95 y ha seguido un camino de crecimiento en calidad, relevancia y tamaño. Y durante estos 30 años, pues, nos hemos consolidado y nos hemos convertido en un referente en la comunidad universitaria nacional y en el mundo universitario internacional. Algunos datos sobre el alcance de la universidad. La universidad cuenta en este último año con 15.000 alumnos, de los cuales el 22% son internacionales, que es un dato muy importante para nosotros. 7 facultades que abarcan pues, prácticamente todas las áreas de conocimiento. Impartimos aproximadamente 40 grados, 60 posgrados, 10 doctorados. Contamos con 4 campus en Madrid. Y a nivel internacional tenemos sede en Colombia, en Bogotá y en Medellín, en Ecuador en Quito, en Perú en Lima y en Asia, en Nanjing en China y en Yakarta en Indonesia. Y la universidad está en continuo crecimiento, consolidación y especialización. Una de nuestras señas de identidad más marcadas es que creemos firmemente que la educación superior no puede quedarse solo en el plano académico. Tiene que dialogar con el mundo real.
tiene que dialogar con el tejido empresarial y tiene que abordar los desafíos que tienen las empresas. Por lo que la Universidad Nebrija, a través del área de Executive Education, que está integrada en la Nebrija Business and Technology School, es un espacio de referencia para el aprendizaje aplicado, para la innovación y para el desarrollo de talento de profesionales en entornos exigentes y cambiantes. Nuestro claim es que la transformación es la nueva realidad y tenemos que formar a los profesionales para la misma. Impartimos una formación diseñada para profesionales que buscan no solo actualizar los conocimientos, sino desarrollar una visión estratégica necesaria para enfrentar con éxito los retos de la transformación global de una manera responsable y sostenible. Esa es la razón por la cual impulsamos con este entusiasmo esta alianza con AP Institute, una institución que comparte no solo nuestra visión de excelencia, rigor y orientación a la práctica, sino una puerta hacia nuevas ideas, proyectos y trayectorias que van a permitir a muchos líderes y a muchos profesionales crecer y liderar con una mentalidad más abierta, global y transformadora en el entorno de los asuntos públicos. Y esperemos que ustedes sean algunos de ellos. El Open House que inauguramos hoy está diseñado para brindar una experiencia única a todos ustedes. A lo largo de este encuentro podrán conocer nuestra propuesta académica y las oportunidades que les va a ofrecer el Executive Master en Asuntos Públicos, un programa pensado para profesionales que quieran avanzar en su carrera profesional. Van a descubrir cómo los asuntos públicos se han consolidado como herramientas estratégicas para la apertura de mercados y la incorporación de sectores emergentes en España. Van a participar de una mesa redonda con expertos de organizaciones clave. Y, además, van a acceder a un espacio de networking con líderes del sector, con profesionales, de nuevo con organizaciones, y luego van a poder intercambiar experiencias, ideas y conocerles y preguntarles de primera mano. Este evento no es solo una jornada de puertas abiertas, sino una muestra de nuestra vocación compartida por formar, inspirar y acompañar a quienes van a hacer la diferencia en el ámbito de los asuntos públicos. En nombre de la Universidad Nebrija, les agradezco su presencia y les animo a aprovechar al máximo cada momento de este encuentro. Que este Open House sea para todos el punto de partida, que se sumen al proyecto y bienvenidos, y gracias por acompañarnos en este camino de excelencia. Y a continuación les va a dirigir unas palabras, va a hacer una exposición la directora académica del AP Institute, Reyes Zárate. No sé si se me oye, sí. Bueno, no me voy a poner aquí porque entonces no me veis, ¿vale? O sea, evidentemente. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar ser un poquito rápidos. Me han dicho que tengo 20 minutos, o sea que no os voy a dar mucho la chapa. Y voy a ver dónde empiezo. Espera un momento. Aquí, estos son todos los que me acompañan. Os diré una cosa, antes de empezar mi presentación. Hola. A ver. Yo creo que no, No estoy. Bueno, antes de nada. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí sobre todo gracias a quienes idearon la posibilidad de hacer este máster, a María, que está allí, a Esteban, que está aquí, a Joan, que está aquí, y a Nebrija, que hay que darle las gracias por darnos ese valor académico que necesitaba esta profesión de los asuntos públicos. Vamos a intentar explicaros un poco qué es lo que vamos a hacer, la idea general. Entraremos más o menos en algunos detalles, pero sin abrumar mucho, que para eso está la página web, que sé que todos habéis mirado. Pero es una profesión apasionante y yo soy parte de ello y entonces es que me gusta mucho lo que hago, pero a vosotros también os va a gustar. Vamos a ver, por empezar, antes de nada, ¿qué son los asuntos públicos? ¿No? No son bodas, banquetes y comuniones. No nos dedicamos a ir a comer, a cenar, a hacer relaciones públicas. Las relaciones públicas son una cosa, los asuntos públicos son otra. Es el punto de unión entre lo público y lo privado, con un objetivo común, el bien social, y siempre bajo una estrategia generalmente de win-win. De aquí ganamos todos. Eso es lo más importante de los asuntos públicos. El vínculo que relaciona las empresas,
las organizaciones en general, instituciones, empresas, ONGs, tercer sector, todo lo que queramos, con la administración pública. Todo, no solamente es empresa, no solamente es empresa privada, es todos aquellos interlocutores que tienen algo que aportar a la sociedad. ¿Qué se diferencia los asuntos públicos de la comunicación? Bueno, pues que los asuntos públicos lo engloba todo, es un 360. Es una disciplina de pensamiento estratégico, lo ha dicho antes, pero también de pensamiento crítico. ¿Qué une todo? Cada vez más la regulación, porque cada vez las empresas están más reguladas, cada vez viene más regulación de Europa, que se transpone en España, comunidades autónomas, ayuntamientos, en fin. Antes era solo el tabaco, el alcohol, ahora ya es la farma, ahora ya empezamos con ecología, sostenibilidad, todo afecta, toda la regulación. La comunicación interna y externa también afecta a las empresas, a la reputación de las empresas. Todo eso entra dentro de los asuntos públicos. Esto que se lleva tanto, la ESG, el medio ambiente, la sostenibilidad, todo eso ayuda a que las empresas, a que las organizaciones sean buen ciudadano. También eso forma parte de los asuntos públicos. Y todo ese círculo, junto con las relaciones institucionales, hacen los asuntos públicos. Fijaros si esto es estratégico en una empresa. Bueno, y ahora un poquito de quiénes somos. Pues el primer centro universitario de formación académica de España, el AP Institute. ¿Gracias a quién? A la Universidad de Nebrija. Ese es nuestro partner académico. Es el que nos dice que tenemos que tener solvencia académica. No, esto no es una formación. Esto es un pozo académico. Va un poquito más allá. Y queremos formar a los profesionales y a los dirigentes de asuntos públicos del futuro y del presente. Muchos de ellos también. En esta profesión, ¿Por qué? Porque tiene futuro. Ya lo hemos dicho, y cada vez más. Y las cifras lo dicen. 5.000 profesionales especializados en asuntos públicos para el 2030. ¿Cuántos hay ahora? Muchos menos. Pero cada vez los equipos son más grandes, no solo en las consultoras, que cada vez hay más consultoras de asuntos públicos, las empresas, pequeñas, grandes, las ONGs, todos buscan ya profesionales de los asuntos públicos. ¿Qué es lo que nos hace diferentes al AP Institute y a la Nebrija en estos momentos con los máster y los cursos que tenemos programados? Primero, que damos respuesta a la demanda. Es una profesión de futuro. Tiene demanda y además hacemos programas diseñados y focalizados en el alumno y en la profesión. Vamos haciendo mentoring a los alumnos, vamos viendo sus necesidades, dónde están mejor. Vamos viendo también las necesidades de las empresas, de las organizaciones. Lo hemos dicho, un enfoque multidisciplinar. Es lo bueno que tienen los asuntos públicos. No vienes de un grado concreto, no vienes del derecho, no tienes por qué venir del derecho, no tienes por qué venir de la filosofía, no tienes por qué venir de la historia. Pero es verdad que todo eso te ayuda luego a generar ese círculo estratégico, esa visión estratégica, esa teoría y esa práctica, ¿no? Cuando nosotros empezamos en asuntos públicos, la verdad es que era prueba-error. Como no había método, pues te sentabas y decías, bueno, voy a ver. Y si tenías suerte, acertabas. Y si no, bueno, para la próxima. Una profesión complicada. Ahora ya tenemos método, tenemos práctica, tenemos casos prácticos, tenemos recorrido, tenemos historia. Por tanto, es mucho más fácil trabajar y mucho más fácil enseñaros. ¿Qué os vamos a dar también? Flexibilidad máxima. ¿Por qué? Pues porque muchos de vosotros, unos trabajáis y otros estudiáis en varias disciplinas, con lo cual tampoco es que... Pero os vamos a exigir. Esto no es gratis, en ningún sentido. Os vamos a exigir. Vais a tener que dar el do de pecho. Esto es como Fama. ¿Os acordáis de aquella serie de televisión? No, que sois muy jóvenes. Algunos sí, ¿no? Aquí es donde vais a empezar a sudarlo. Pues sí. Flexibilidad máxima. Bueno, va a ser híbrido, pero preferimos que vengáis. El contacto es bueno, y más en esta profesión. El contacto con los compañeros, con los profesores, con la red, con todo. Es muy importante, la piel.
¿De acuerdo? ¿Que no podéis venir? Vale, pero si podéis, hacer el esfuerzo. Hay más cosas que nos diferencian. Una es el sello. AP Institute, Universidad Nebrija. Esto es un sello de calidad. Sí, Joan, esto es un sello de calidad. El claustro, bueno, en fin, aquí hay algunas fotos de algunos, pero tenemos más, ¿eh? Simplemente por poneros algunas caras y algunos nombres. No sé si llegáis a leer, pero no están todos, pero sí muchos. Y más, y más. Y además se van sumando muchos profesores. La verdad es que está motivando. Mira, allí viene uno, Pedro Fernández. Y el método. Puedes pasar, ¿eh, Pedro? Siéntate. No. Hola. Este no. Sigue adelante, buf. No hemos hecho mili, ¿verdad? Tú y yo. El método. Learning by doing, que decían. Teoría y práctica. Universidad y empresa. Oferta y demanda. Público y privado. Eso es lo que vamos a unir. Y ética y gobernanza. También vamos a hablar de ética, también vamos a hablar de transparencia. También vamos a hablar de profesionalidad de los asuntos públicos. Nuestros socios, estos son algunos de ellos, pero es que no he podido actualizarla. Cada día sumamos más. Y claro, Loreto me decía, es que no es la última. Digo, ya, pero es que ayer era una, hoy tengo que poner dos más, logos, y al final, bueno, en fin. Pero si os dais cuenta, tenemos de todo. Tenemos a casi todas las consultoras de asuntos públicos más relevantes de España, tenemos a asociaciones profesionales, asociaciones empresariales, todo el panorama, ¿eh? Lo tenemos todo, ¿verdad, Pedro? Y ahora ya entramos en los cursos. ¿Qué vamos a ofrecer? De momento, para abrir boca, 2 máster, uno ejecutivo y otro académico. El máster ejecutivo lo empezamos ahora, en octubre, el 17. Y el máster académico en marzo. Al mismo tiempo vamos a trabajar ya, los tenemos ya calendarizados, agendados, en 3 diplomas. Asuntos públicos en el sector salud, uno de gabinetes políticos e institucionales, este está muy de moda, y el Smart Regulation, este sería la segunda edición. Fue el primer curso que dimos, tuvo mucho éxito, el 99% de los alumnos estaban encantados con el curso y Joan todavía está buscando el 0,01. Todavía no lo ha encontrado, para ver en qué fallábamos, pero no hemos tenido esa posibilidad. Ahora, como en las películas, ¿qué viene? Pues vienen muchas cosas. Vienen las jornadas monográficas, sector de alimentación, sector de defensa, inteligencia artificial. Y además nos vamos a globalizar. Vamos a expandirnos por Latinoamérica, la Unión Europea. Vamos a intentarlo, vamos a globalizar esta profesión. Porque además es una profesión global que veréis a lo largo del máster. Por hacer el cuento corto, el primer máster ejecutivo en asuntos públicos. Es el primero en España, no se ha hecho antes otro máster. ¿De acuerdo? Vamos a tener teoría y también práctica. Los ecosistemas, no solo el político y el institucional, el ecosistema empresarial, la discapacidad, el tercer sector, la defensa. Vamos a ver todos los ecosistemas. La regulación, esa parte tan importante de los asuntos públicos. En la regulación, las leyes. ¿Cómo podemos incidir? No voy a utilizar la palabra influir, que no se lleva. Incidir. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer las cosas profesionalmente y buscarle un hueco a lo que las empresas, las ONGs, la sociedad en general puede demandar en las leyes? La empresa y las consultoras. Vamos a ver los asuntos públicos desde varios puntos de vista. El de las consultoras de asuntos públicos, pero también el de las empresas y las organizaciones del tercer sector. Todos necesitan profesionales de asuntos públicos. Bueno, y luego vamos a practicar. Vamos a hacer casos de éxito y luego os vamos a pedir que además hagáis vosotros un caso. Vamos a hacer mucha práctica, O sea, esto no van a ser
Llego, echo la chapa, hago una masterclass, os cuento, y ala, os vais a casa. De eso habrá algunas, como siempre, pero sobre todo va a haber mucha práctica. Queremos formar profesionales. No que vengáis a pasar la tarde, que está muy bien, os enseñamos cosas, pero queremos que aprendáis. Queremos que salgáis de aquí unos profesionales y unos directivos de asuntos públicos. Empezamos el 17 de octubre, 9 meses, viernes y sábados, no todos, vamos a conciliar. No van a ser todos los viernes, no van a ser todos los sábados. O sea que no os preocupéis, vais a tener también vuestros fines de semana. Lo coordina David Álvaro, al que conoceréis. Y además vamos a tener martes clases, vamos a hablar con medios de comunicación, es decir, también nos van a comentar esa parte. Vamos a tener eventos de networking, charlas, testimoniales y visitas institucionales también, para que veáis dónde se hacen las normas, cómo se hacen, cómo se trabaja. Está claro, el Ejecutivo, ¿a quién va? Profesionales que ya trabajan en asuntos públicos, pero a veces en otras áreas, en comunicación, en responsabilidad social corporativa, en fin, en otras áreas paralelas, incluso alguno en financiero, si yo mal no... ¿No? Sí, en financiero, que se quiere pasar a asuntos públicos. También, es decir, en las multinacionales lo bueno que tiene, ¿verdad, Pedro?, es que a veces uno pasa de unas áreas a otras, de legal, de comunicación, ¿no? Pasas a asuntos públicos, de financiero incluso también, Ya te conté, es que él está matriculado. A veces con vocación política, casi siempre, te tiene que gustar, tienes que sentirlo, porque es una profesión muy social también. Estás defendiendo los intereses legítimos, pero por el bien común, con interés en el sector y con experiencia profesional. Este es el perfil de los alumnos del máster ejecutivo. Muchos habéis empezado a trabajar en asuntos públicos hace poco, otros lleváis más tiempo, otros estáis en áreas concretas pero no habéis focalizado todavía en ese camino. A todos esos, a todos vosotros, os vamos a enseñar. El académico tiene una estructura muy parecida al ejecutivo, pero vamos a profundizar en muchas áreas más. Vamos a profundizar mucho en el contexto político y regulatorio a todos los niveles, comunidades autónomas, España, Europa, supranacional. Vamos a explicar en la práctica los asuntos públicos. Eso también lo vamos a hacer en el Ejecutivo, pero digamos que aquí lo vamos a redondear más. El lobby europeo e internacional y las competencias y habilidades. Esta es una profesión de muchas habilidades, de empatía y habilidades sociales, pero también de trabajo. Hay que estudiar, hay que leer. Hay que tener visión 360 grados y, además, pensamiento crítico. No solo estratégico, ojo, crítico también. Tienes que saber lo que está bien, lo que puede funcionar, lo que no, prueba-error. Todo eso lo tienes que tener en continuo desarrollo. Vale. ¿Qué diferencia hay muy importante? Esto. En el académico. Vamos a tener prácticas profesionales en consultoras y en empresas. Podéis pasar y sentaros. Mira, aquí hay 4 que se han animado a venir esta tarde. Muy bien, nada. Esto es una parte importante y una diferencia entre el ejecutivo y el académico. Bueno, en este caso nos vemos en marzo del 2026. ¿De acuerdo? Otros 9 meses. Hola, Diego. De lunes a jueves, lógicamente, es el académico, tenéis más tiempo y lo vamos a hacer entre semana. Y aquí, ¿de dónde puedes venir? De cualquier carrera, de cualquier grado universitario. No se requiere que hayas estudiado Derecho o que hayas estudiado Historias o Economía o Filosofía, ¿no? Como algunas. O políticas, que se lleva mucho, ¿vale? No se requiere, viene bien, pero puedes venir de cualquier disciplina. ¿Y por qué lo ofrecemos? Porque tiene una salida profesional clara
y en avance y en desarrollo permanente. Cada vez somos más y cada vez vamos a ser más. Y además tiene mucha movilidad y mucha actualidad. Vas avanzando cada día más y mejor, van cambiando las legislaciones, los stakeholders, todo, te vas actualizando. Y luego, oportunidades. Hay quien prefiere el tercer sector, hay quien prefiere la empresa, hay quien prefiere la universidad. Es decir, te abre un abanico fuerte de posibilidades. Un diploma que hemos estado esta mañana con ello, ¿verdad, Esteban y María? Que nos gusta mucho, que es el Diploma de Asuntos Públicos en el sector de sanidad. Este es un programa de 40 horas, que lo hacemos también, sobre todo para gente que está trabajando ya muchas veces en el sector, y esta es su estructura. Como veis, se parecen mucho todas las estructuras, pero aquí, aparte de hacer el ecosistema sanitario, donde nos vamos a hacer fuertes es aquí, en la estrategia de los asuntos públicos en el sector sanitario. Un sector que en el COVID coge una dimensión diferente, porque pasa de ser un sector en el que tiene un profesional que se llama, son los directores o los responsables de acceso al mercado, que tratan con los ministerios para ver si meten sus medicamentos sí o no, pero con el COVID eso cambia, porque también cambia la sensación de salud pública, la necesidad, el desarrollo. Y las farmas, muchas industrias, incluso los profesionales, ven que ese desarrollo es distinto. Eso es lo que vamos a integrar ahora, los asuntos públicos en este sector, mucho más amplio. Conferencias, casos de éxitos, casos prácticos y, por supuesto, masterclasses. Va a haber gente muy interesante, vamos a hacer red de contactos también. Vamos a tener unos profesores top, como en todo. Bueno, y este es el que le gusta mucho, ¿verdad? A Joan. Este es su niño. No, ese no, Joan, este es el tuyo. Él es el diploma de experto en gabinetes políticos e institucionales. Este va dividido en dos bloques, en dos cursos. Un curso primero y un curso segundo. El primero es más básico, lógicamente, gabinetes e instrumentos de gestión, y el segundo ya entramos en la gestión y en la acción política, que tienen muchas veces los gabinetes institucionales y políticos. ¿De acuerdo? Los políticos, claro, pero los institucionales también. Como suele decir Joan, cuando te sientas, te nombran director de gabinete, ¿verdad? Y te sientas allí, te sientas y dices, bueno, pues ya veremos, a ver lo que tengo que hacer, ¿no? Tú allí, esperando a ver si viene el funcionario de turno y te cuenta algo. Bueno, pues vamos a contaros qué es lo que hace un director de gabinete o un asesor en un gabinete. Y además os vamos a dar también masterclasses, de todo. Y luego está este, que es la segunda edición, el que os he contado que tenía mucho éxito, lo coordina Carlos Hernández y este otro lo coordina José Luis Ayón. Yo creo que todos conocéis a José Luis Ayón, fue director de gabinete de Presidencia del Gobierno, en fin, entre otras cosas. Y sobre todo es un señor con un coco impresionante. Y esto os lo va a contar luego el director de, aquí, mi compañero Jorge, de admisiones, que son las becas y cómo ayudaros a que podáis matricularos. ¿De acuerdo? Y yo no tengo mucho más que contaros, creo, no sé si me he pasado. ¿Voy bien? ¿Os habéis dormido? No. Vale. Pues luego, si queréis, me podéis preguntar algo. Y ahora voy a dar paso a la mesa que va a ¿Perdón? Bueno, solo si me lo merezco, ¿eh? Si no me lo merezco, no. Esteban va a presentar la mesa de Asuntos Públicos y Tecnología Financiera. Toma, este es mi compañero Esteban, el director del APE Institute. Y vamos a poner las sillas para que se sienten todos. Hola, Alfonso.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos, algunos hola otra vez, algunos hola muchas veces ya. Estoy encantado de veros, estoy encantado de que se vaya a hablar de asuntos. Los consultores profesionales de asuntos públicos generalmente tenemos que inventar excusas para que la gente venga o inventarnos nombres pomposos para los actos que hacemos para que la gente venga. Y la verdad es que da mucho gusto ver que una sesión, un evento tiene el nombre de asuntos públicos y la gente viene igual, aunque no vayamos a traer a un gran político, un ministro, un comisario, que solo el hecho de que se vaya a hablar de asuntos públicos con gente que no está en la primera línea y la gente venga, pues es una satisfacción enorme. Que los asuntos públicos generen interés es una satisfacción enorme, porque los asuntos públicos son una herramienta, como decía Reyes, bastante importante, ¿no? O sea, al final la democracia tiene dos opciones, o la ley la hace solo el legislador o la ley la hace el legislador escuchando a la sociedad. Y los que estamos aquí, creo que todos, bien porque nos dedicamos a eso o bien porque tenéis interés en estudiarlo, creemos que cuanta más gente participe en la regulación, en un proceso legislativo, pues mejores son las leyes, ¿no? Y nada, estoy muy contento. Hoy vamos a tener una mesa con dos personas a las que admiro muchísimo, que tienen una trayectoria enorme, más incluso que yo en este ámbito de los asuntos públicos. Y bueno, el nombre de la mesa, Asuntos Públicos, Tecnología Financiera, es verdad que no es el nombre más sexy del mundo, pero no vamos a hablar solo de eso. Hablaremos de tecnología financiera, sí, pero vamos a hablar también de asuntos públicos, no como son los asuntos públicos. Una de las obsesiones que tenemos la gente que hemos empezado en esto es que los asuntos públicos no se asocian a conseguir reuniones, ¿no? Al final, creo que la gente que estamos aquí, muchos han hecho ciencias políticas, los que nos dedicamos a esto somos gente que sabe de política, y eso es un valor. O sea, la gente que sabe cómo funciona un procedimiento legislativo, la gente que sabe cómo funciona la regulación, la gente que sabe qué es una enmienda o cómo funciona el Congreso de los Diputados, es un valor y un activo que sirve a las empresas, ¿no? Entonces, al final, todo lo que intentamos con este máster es que la gente entienda lo que hay detrás de nuestro trabajo y que cada vez haya más gente que se dedica a él, porque es una profesión muy bonita y es una profesión, como digo, creo que aporta bastante al interés general. Y como decía Reyes antes, la ley perfecta o el lobby perfecto es aquel que hace alinear el interés sectorial o un interés particular con el interés general, porque así, en un sentido un poco utilitarista, la vida gana más gente, ¿no? Bueno, me voy por las ramas. Quiero invitar a subir al escenario a Claudia Cruz y a Ángela Aso, que ahora las presentaré. Por favor, subid un aplauso para ellas. Y como decía, son dos personas con un currículum bastante impresionante. Bueno, primero, por matizar lo que comentaba antes, la mesa sí se habla de tecnología financiera, pero se va a hablar de todo lo que hace un consultor de asuntos públicos, un profesional de asuntos públicos en su día a día, desde una consultora o desde una asociación profesional, ¿no? Hoy me acompañan Claudia y Ángela. Ángela es la directora de la asesoría jurídica Compliance Officer y DPO de For Finance Spain, que es la empresa líder en el sector de la financiación al consumo, y además es vocal de la junta directiva de AEFI, que es la Asociación Española de Fintech e Insurtech, donde también lidera la vertical de lending online. Ángela cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector legal, con un enfoque en derecho bancario, protección al consumidor y cumplimiento normativo. También es socia de Women in a Legal World y ha ocupado posiciones de liderazgo en empresas como Corporación Financiera Arco y Grupo Ecentis. También ha colaborado activamente en AEFI para sacar adelante iniciativas como el libro blanco de Lending Online. Luego hablaremos bastante de los libros blancos y de su papel en la consultoría de asuntos públicos, o el fichero eficaz. Actualmente el reto más importante al que se enfrenta como representante de la AEFI, y creo que no es la única de esta sala, es el proceso de transposición en España de la Directiva Europea del Crédito al Consumo. Por su parte, Claudia, que ya es una vieja conocida de esta casa porque ha participado en bastantes saraos que hemos organizado, es Account Director de Tech and Finance de Ruth Pedersen, donde lidera cuentas de asuntos públicos y comunicación estratégica. Desde su posición asesora a compañías tecnológicas, plataformas digitales y sector financiero en estrategias de posicionamiento institucional, gestión de la reputación y comunicación estratégica. En su rol, diseña y ejecuta planes integrales combinando la interlocución con los distintos niveles de administraciones públicas y otros stakeholders relevantes.
Cuenta con experiencia en el desarrollo de narrativas estratégicas para clientes del sector tecnológico, con foco en innovación, inteligencia artificial y economía digital. Y ha trabajado en proyectos vinculados a sostenibilidad, la edificación verde y la transformación digital, aportando una visión transversal que conecta comunicación, políticas públicas y tendencias de innovación. Bueno, pues quiero arrancar con una pregunta. Tenemos un público joven, muchos de ellos están buscando su primera experiencia profesional en el sector de los asuntos públicos. Entonces me gustaría que las dos os atrevierais a dar una definición de qué son los asuntos públicos, ¿no? Y además es muy interesante porque, como decía, Claudia está en una consultora, Ángela está en una asociación sectorial e igual tienen definiciones distintas de lo que según ellas son asuntos públicos. La que quiera. No sé si quieres empezar. En primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias a AP Institute y a Universidad Nebrija por esta invitación. La verdad es que es un placer dirigirme a todo este público joven con ganas de iniciarse o de continuar en este mundo de los asuntos públicos tan apasionante. Probablemente después de la explicación que nos ha dado Reyes y de su definición de asuntos públicos, la mía es mucho más modesta y es mucho más cercana a la realidad que yo vivo. Para mí, los asuntos públicos dentro de la Asociación Española de FinTech e Insurtech es aproximar la realidad de nuestros asociados al regulador, al supervisor y al legislador. Nosotros tenemos una función importante en la sociedad y especialmente dentro de nuestra asociación, que aglutina a 180 asociados y colaboradores, donde lo que hacemos es captar su realidad, sus necesidades, sus inquietudes y ser el vehículo que traslada todas estas necesidades que en muchos casos, especialmente en el sector fintech, que es tan joven y tan innovador y muy desconocido para una parte de la población, como es normal, lo que hacemos es trasladar estas necesidades y estas innovaciones a quien tiene que tomar esa decisión, como ha dicho antes Esteban, que la decisión que tenga que tomar el legislador y el regulador sea la más favorable posible y la más cercana a las necesidades reales que tiene nuestra sociedad y en este caso nuestros asociados. Por lo tanto, yo definiría los asuntos públicos dentro de la Asociación Española de FinTech e Insurtech como ese lazo, ese camino o ese puente que tendemos entre la realidad y las necesidades de nuestros asociados para trasladarlas a aquellos que finalmente tienen que tomar una decisión sobre la regulación que les va a afectar a todos nuestros asociados. Pues nada, muchas gracias a todos, a la AP Institute, a la Universidad de Nebrija por invitarnos a Ruth Pedersen a formar parte de esta mesa redonda, que creo que es muy interesante, ¿no? Nosotros en Ruth Pedersen, como filosofía de compañía, nos gusta decir, y lo llevamos a la práctica, que nos gusta tender puentes entre la institución pública y la empresa privada. Y en este concepto de tender puentes, conducimos a nuestros clientes, a las cuentas que llevamos, a todos nuestros clientes en la consecución de sus objetivos empresariales en beneficio, como comentaba Ángela, de la sociedad, que es el fin último, pero acompañando los intereses privados. Por contar un poco Ruth Pedersen, somos un equipo en España de casi 40 personas, formamos parte de un grupo sueco de más de 20 oficinas en toda la Unión Europea, un grupo específicamente europeo. Y bueno, trabajamos para muchos sectores. Yo, como comentaba, llevo Tech and Finance, pero tenemos otros clústeres: energía, seguimiento legislativo, movilidad y turismo. Y bueno, acompañamos a más de 50 clientes en este proceso, ¿no? En este tender puentes que hablamos, para que al fin y al cabo lleven a cabo sus estrategias y consigan los objetivos empresariales que tienen, siempre pensando en la sociedad. Gracias a las dos. Claudia, vuelvo contigo, porque bueno, nosotros cuando hacemos, bueno, ya cuando hacíamos entrevistas en Acento e intentabas saber si la persona a la que estabas entrevistando tenía alguna idea de lo que hacíamos en una consultora de asuntos públicos, preguntabas qué crees que hacemos y te respondían siempre informes. Sí, hacemos mucho, informes, pero ¿no? O sea, no es lo único. Entonces, esta anécdota me viene muy bien porque me gustaría que, bueno, teniendo en cuenta que hay mucha gente que puede estar interesada en cursar los másteres y en dedicarse a los asuntos públicos, ¿qué es exactamente lo que se hace en el día a día de una consultora de asuntos públicos, además de informes? Pues es muy divertido porque sabes cómo empiezas el día, pero nunca cómo lo acabas.
Entonces, cada día es diferente. Sí, hacemos muchos informes, hacemos mucho seguimiento legislativo, hacemos mucho trabajo de picar, que nosotros llamamos picar, que es fundamental para que nuestro cliente entienda que no se hace todo de la noche a la mañana, ni de ayer para hoy. Muchas veces sí, y lo conseguimos y llegamos a esos objetivos, pero hacemos de todo. Pienso en el día de ayer, empezamos el día en un desayuno informativo con el ministro Óscar López, de Europa Press, y acabamos redactando un informe de ultimísima hora que necesitaba el cliente para justo ese día, porque si no al día siguiente no llegaba al evento. Entonces, lo divertido es eso, no te aburres. En un día puedes hacer 1000 cosas, obviamente hay cosas que son más metódicas, ¿no? Pero se agradece mucho ese dinamismo. Y por supuesto compartirlo con el resto del equipo, ¿no? Tener un equipo que te respalde, con el que te sientas completamente apoyada para llegar a los objetivos de los clientes es fundamental. Entonces, aburrirnos no nos aburrimos, lo pasamos muy bien. Hay días duros, por supuesto, pero yo diría que en general la sensación y la satisfacción de que un día complicado o que puede ser complicado, el resultado con el que te quedas es el satisfactorio, ¿no? de satisfacción de, oye, pues salió todo, salió muy bien y que al final queremos la excelencia en todo lo que hacemos. Resumen, no nos aburrimos. No nos aburrimos y lo hacemos con mucho cariño y mucha gana siempre. Ángela, sé por experiencia lo que es gestionar decenas de clientes, Claudia también. ¿Cómo es gestionar decenas de asociados? Porque al final Claudia y yo tenemos la suerte de que cuando vamos a una reunión representamos el interés de un solo cliente. Es raro que vayamos representando 2 intereses al mismo tiempo, ¿no? Pero cuando vosotros desde AEFI vais a una reunión con un diputado, con un eurodiputado, con un ministro, con un secretario de Estado, lo que sea, estáis representando en una sola reunión las voces de decenas de empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo sois capaces de gestionar esa confluencia de intereses o a veces contradicción de intereses? Pues en primer lugar, yo lo que destaco mucho es la diplomacia. Cuando tienes que aunar tantas voces, en algunos casos unidas por un fin común, pero discordantes entre ellos, porque no todos exactamente quieren lo mismo, el mayor valor que aportamos desde la asociación es la diplomacia. Y otro valor fundamental es la objetividad. Necesitamos tener una voz única para poder tener esa fuerza con la que las asociaciones pueden trasladar ciertas necesidades sectoriales. Y necesitamos, pues eso, muchas veces hacer acuerdos de mínimos para poder tener esa voz única, que es mucho más potente que ir cada una de las empresas a las que representamos por su propia cuenta a los legisladores o al regulador. Entonces, yo lo resumiría como muy diplomáticos y, sobre todo, pues llegar a acuerdos muchas veces de mínimos, quedarte con lo importante, quitar todo aquello que puede ser la paja y ir al grano, que es lo verdaderamente importante a la hora de trasladar necesidades o hacer ciertas peticiones para ciertos cambios regulatorios o ciertos borradores, donde necesitamos que haya algunas particularidades que son las que deben o nos piden nuestros asociados que queden reflejadas en las normativas. Justo yo por añadir, nosotros también como consultora, aunque trabajamos con clientes normalmente, aunque alguna asociación también representamos, también en cuestiones muy puntuales recomendamos obviamente ese papel asociativo que es muy importante y que aglutina un pensamiento como sector que nosotros como clientes particulares quizás más difícil de defender ante el representante público. Entonces también obviamente ayudamos a cliente a que se pueda asociar y pueda ver sus intereses representados como colectivo, que es mucho más fácil de defender que no como una sociedad únicamente. Ángela, vuelvo contigo si no te importa, porque he reparado que hemos dedicado mucho tiempo, ha habido hasta 4 definiciones de asuntos públicos, pero todavía no hemos definido lo que es el fintech. Entonces, y por vincularlo un poco al objetivo de la mesa, ¿puedes definir qué es el fintech y explicar de paso por qué los asuntos públicos son tan importantes en este sector? Pues el fintech es un sector que surgió tras la crisis económica de 2008, de donde allí se vio una clara crisis de la estructura financiera tradicional y ahí es donde se vio una oportunidad o un nicho de mercado nuevo donde surgió el fintech. Fintech son empresas que, haciendo un uso intensivo de la tecnología, ofrecen servicios y productos financieros. Somos muy complementarios a la banca tradicional, de hecho colaboramos con ellos en muchas partes, pero sí que tenemos unas necesidades específicas.
Y ahí es precisamente donde entra la importancia de los asuntos públicos para poder destacar las particularidades en cuanto a nuestros servicios y productos que ofrecemos, muy en particular las necesidades que tenemos a la hora de gestionar el negocio, y yo destacaría entre todo ello la diferencia a la hora de poder asumir la carga regulatoria. El sector financiero está hiperregulado y el sector fintech es un sector mucho más innovador, ágil, rápido, y no podemos pretender que los reguladores quieran poner sobre este sector la misma carga regulatoria que tiene el sector de la banca tradicional. Por ello, los asuntos públicos son muy importantes. Hay que poder explicar de forma adecuada en qué somos diferentes y en qué no podemos asumir esa carga regulatoria que tiene ahora mismo la banca tradicional. Entonces, aquí los asuntos públicos son fundamentales. Gracias, Ángela. Claudia, una última pregunta para cerrar este primer bloque. Se suele pensar que la política es algo lejano, pero la realidad es que los que estamos en asuntos públicos sabemos que tiene muchísimo impacto en la vida de la gente. Totalmente. De hecho, la política esa en los medios es verdaderamente la política que no sirve para nada, ¿no? ¿Podrías, ya para cerrar el bloque y equilibrar el número de respuestas, por algún ejemplo que tengáis de cómo a través de los asuntos públicos, que al final hacemos política del sector privado, habéis cambiado la vida de la gente? Entraremos en detalles sobre el caso práctico en los próximos bloques. O sea, no quiero entrar mucho en detalles sobre cómo lo hemos hecho, pero sí que es verdad que, como bien decías, lo que sale en medios, la política que sale en medios no es política, es confrontación, desgraciadamente. Y lo que realmente aporta a la sociedad es lo que se consigue en petit comité, muchas veces a puerta cerrada y sin saber exactamente qué ocurre y cómo ocurre. De ahí también que desde Ruth Pedersen y del resto del sector pidamos por fin la tramitación del proyecto de ley de regulación de los grupos de interés, que es fundamental para que el sector esté regulado, bien regulado. Entonces, bueno, entraré en el caso práctico un poquito más adelante, pero es una cuestión muy técnica que esperamos poder explicar bien. Pero al final la sensación que te queda es que haces política útil. Política útil que no solo ayuda al cliente, no solo ayuda al sector en este caso, sino que ayuda a la sociedad entera y que hace que España cumpla con regulación europea que no estaba cumpliendo en profundidad. Entonces, bueno, entraremos más en detalle en ello después. Estupendo. Yo creo que es muy interesante. Y a ver si hay suerte y pronto tenemos una ley de grupos de interés y podemos confesar a nuestros padres a lo que nos dedicamos de verdad. Porque sigue siendo un gran desconocido para muchos, aunque sigue siendo trendy o te empieza a ser trendy ahora, pero queda mucho todavía. Totalmente. Y hablando un poco de cambio de mindset que dicen los modernos, mucha gente vincula los asuntos públicos a la influencia, pero también hay una parte muy importante de anticipación de los cambios normativos. Entonces, Ángela, ¿cómo hacéis desde AEFI esta labor de monitorización o de trabajo para poder anticipar los cambios regulatorios que afectan al sector? En mi opinión, es fundamental la labor de formación, información y divulgación. Es decir, estos tres aspectos son súper importantes a la hora de poder hacer unas buenas gestiones de los asuntos públicos. En nuestro caso, en AEFI, lo que hacemos es, a través de la Agencia de Asuntos Públicos que tiene la asociación, es mucho trabajo preventivo, análisis de qué es lo que está viniendo, especialmente del mundo de Europa. En el sector financiero ya está casi todo viniendo de Europa. Hacemos un análisis de todo esto y se lo trasladamos a nuestros asociados. Este traslado de información viene por varias vías. En primer lugar, tenemos emails y newsletters de forma periódica. También tenemos encuentros con ellos de forma privada, es decir, encuentros solamente donde están nuestros asociados, y estos encuentros en muchos casos incluso los diferenciamos por verticales. AEFI tiene 13 verticales y no todos los asociados tienen los mismos intereses, por eso hay distintas verticales. Entonces, en muchos casos son encuentros globales para todos los asociados, pero en muchos otros casos son específicos para cada uno de los asociados en las distintas verticales, ya que entendemos que no todo lo que necesitamos avisar e informar que está
viniendo es de interés para todos los asociados. Luego, una vez al año tenemos un evento importante, que es como nuestro gran evento, que es un día de regulación, y donde invitamos a todos los actores. Invitamos a Banco de España, invitamos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, invitamos al Tesoro, además de todos nuestros asociados y colaboradores. Y en ese día intentamos crear mesas redondas donde confrontemos las posiciones de unos y otros para llegar a acuerdos. Es importante que ellos también se tengan que enfrentar en público delante de nuestros asociados, a los cuales lo que ellos hacen les afecta directamente, y de forma pública lleguen a ciertos compromisos. Entonces, este es un evento que hacemos una vez al año, al cual os invito a todos que vengáis y asistáis. Y luego otra cosa que ha mencionado Esteban al principio, que es muy importante para nosotros, son los libros blancos. Los libros blancos es un documento. En este caso, nosotros hemos redactado y publicado 10 desde 2015, y en estos libros blancos que hacemos por sectores de interés, tenemos uno de Paytech, Legaltech, Onboarding, de financiación al consumo online, tenemos uno más genérico de FinTech, es decir, tenemos bastantes libros blancos publicados, y aquí lo que intentamos es, en un único documento, decir dónde está el sector en este momento y hacia dónde debería de ir, cuáles son los retos regulatorios, cuáles son las barreras que tenemos en el específico sector, etcétera. Y estos documentos son muy importantes a la hora de dar difusión y dar formación a aquellos que tienen que tomar decisiones. Por lo tanto, es una herramienta muy potente que desde la asociación utilizamos y que nos gusta mucho. Y luego pues, tenemos eventos con nuestros partners jurídicos, especialmente con despachos de abogados, ya que dentro de todo este proceso la parte de la ley es muy importante, y ahí tenemos varios partners jurídicos, despachos de abogados, en cuyas sedes realizamos eventos para que ellos, desde su experiencia práctica, puedan avisar de las cosas que están pasando en el ecosistema FinTech. Sí, luego profundizaremos en la línea difusa que entre el trabajo de los abogados y el trabajo de los consultores de asuntos públicos a veces. Claudia, libros blancos, ¿cómo los veis en Ruth Pedersen? ¿Los utilizáis para vuestra estrategia o preferís otro tipo de documento de soporte? Hacemos muchos reportes de análisis, bebemos de los libros blancos muchas veces que hacen las asociaciones, porque al final también trabajamos para clientes, pero no para todo el sector, ojalá. Y nos ayudan mucho, ¿no?, a enfocar pues, estrategias, enfocar retos regulatorios que a lo mejor nosotros no estamos identificando y que el sector sí que está viendo ya. Entonces, por una parte, sí que bebemos de esos libros blancos, los incorporamos en función de las necesidades, y luego hacemos mucha análisis, mucha búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevos retos legislativos, regulatorios, pero no solo, políticos también, a nivel de policy. Y de ahí pues, nutrimos a nuestros clientes en los sectores en los que operan. Y entiendo, Ángela, por hacer doble clic en el tema que a mí me preocupaba tanto desde la perspectiva de la consultora, de ser una única voz ante la administración, entiendo que los libros blancos ayudarán, en el sentido de que serán, lo que comentabas, un documento de mínimos con un mensaje que sí se puede trasladar porque la asociación está de acuerdo en su contenido, ¿no? Correcto. Ya no son tan de mínimos, porque estos libros blancos sí que llevan un desarrollo importante, tanto de la parte histórica de ese sector específico, como de toda la evolución para llegar al punto en el que nos encontramos. De esta forma, consideramos que es mucho más fácil poder hacer las peticiones que al final se hacen en los libros blancos, ¿no? Si tú explicas todo el recorrido histórico, es mucho más fácil entender dónde nos encontramos ahora y qué necesidades tiene ese sector en concreto. Genial, me imagino que todo el mundo ahora, los que están con el móvil, están buscando lo que es un libro blanco. Los tenéis todos disponibles de forma gratuita en la página web de AEFI, así que si tenéis interés en descargarlos, ahí están todos disponibles y a vuestra disposición. Y una última pregunta, Claudia, para cerrar ya este bloque y pasamos al caso de éxito que queríamos comentar hoy. Cuando una empresa os llama porque tiene un problema, una empresa, una asociación os llama porque tiene un problema regulatorio, institucional, etcétera, ¿cómo se empieza? O sea, ¿cómo se empieza a trabajar una estrategia que se propone, que se mira, que se le pide al cliente? Normalmente estas propuestas que nos llegan o a las que nos invitan las tenemos que hacer en un muy corto periodo de tiempo, lo cual supone un reto y a la vez nos
en fin, nos hace que nos aliemos como equipo en general con todas las transversales de la compañía y bueno, hacemos brainstormings muy divertidos y amenos. Entonces lo que hacemos siempre es identificar qué es lo que necesita. Suele siempre haber un reto o un escollo legislativo o un problema que afecta a una empresa. A veces no, a veces directamente quieren mejorar su posicionamiento institucional y ahí estamos para ayudarles, pero si son retos en concreto, mucho análisis, y siempre esto lo plasmamos en nuestras propuestas, en qué momento estamos, en qué horquilla espacio-temporal estamos, cómo está la situación política, fundamental, porque nos pueden llegar clientes de cualquier parte del mundo y no tienen por qué entender cómo funcionan las dinámicas españolas. Y luego también, en función de si es extranjero o no, explicar un poco cómo funciona España. Somos un país semifederal, tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y eso fuera muchas veces cuesta entenderlo. Entonces, explicar todo eso y ya enmarcado ese espacio temporal, ya vamos con el reto, analizamos cómo podemos abordarlo, todas las posibles vías para abordarlo, y siempre a nosotros nos gusta decir que lo hacemos hacemos el mapa de stakeholders, una serie de trabajos, y a nosotros nos gusta decir que hacemos las cosas con la persona adecuada en el momento adecuado. No vendemos humo, no nos gusta hacerlo, y eso es política y filosofía de compañía. Proponemos a las personas que creemos que son los decisores que tienen que estar reunidos con cliente para que al final lleguen a una reunión y sepan de lo que tienen que hablar y no hablar con un ministro que muchas veces él no es el responsable de muchas de las decisiones que se toman, sino su equipo. Y para nosotros eso es fundamental, que el cliente lo entienda. Que el cliente entienda que reunirte con ministro muchas veces no sirve para nada o sirve para muy poco, pero que tenga un equipo detrás, una parte técnica, que en la institución pública, en la Administración General del Estado, hay técnicos fantásticos, maravillosos, que lo explicaremos en el caso de éxito, y que también es una fase como de aprendizaje de posible cliente en cómo funciona España, cómo funcionan las instituciones públicas, porque muchas veces no saben cómo funciona. Entonces, mucho análisis, mucho deep dive en todos los temas o topics que creemos que pueden interesarles o que pueden abordarse en este reto o oportunidad que tiene. Y luego también nos gusta pensar más allá, thinking out of the box, que lo llamamos en Ruth Peterson, y vamos más allá. Puede que venga un cliente con una propuesta concreta, con un time frame muy concreto en un proyecto, y nosotros nos gusta tener clientes de largo recorrido, porque al final así es como afianzas muchas veces y entiendes muy bien y piensas como cliente, ¿no? Entonces buscamos nuevas oportunidades que se puedan dar al medio o largo plazo para que, en fin, continúen con nosotros y podamos continuar la relación a largo plazo. Creo que hacer comprender la realidad política e institucional de España a un cliente extranjero es de las cosas más difíciles. Sí. Sí, yo he tenido que sufrir en asuntos públicos, y también los periodos de vacaciones. O sea, no entienden que en agosto se cierre todo, Sin que no duda, puedas reunirse en agosto. Lo tienes que repetir durante las primeras reuniones antes de Claro, vacaciones. y luego que por qué te tienen que pagar si en agosto no se hace nada, ¿no? Entonces, totalmente, sí. Sí, es complicado. Hablamos de Conto, ¿no? Un caso en el que participasteis las dos. No sabíamos que habíamos, sabíamos evidentemente, pero no sabíamos la implicación exacta de Ángela aquí, pero sí. Pero bien, ¿no? Bueno, demostrando que en el sector de asuntos públicos nos llevamos bien y a veces hay estas sinergias, ¿no? Totalmente. Claudia, cuéntanos un poco en qué consistía el caso Conto para que la gente se lleve una idea de lo que hacemos los profesionales de asuntos públicos. Conto es un neobanco francés con sede en España, tiene 250 empleados en España, en Barcelona, sede física, y va en español. Me voy a poner muy técnica con la parte financiera, ya aquí Ángela a lo mejor me puede apostillar alguna cuestión que vaya a comentar. Y tenían un reto, un cuello de botella. España no había, aunque lo había incorporado al ordenamiento jurídico, la regulación SEPA, que venía de la Unión Europea, no lo había hecho bien, porque el cuello de botella que existe todavía en una parte de la administración española es que necesita ser entidad de crédito para poder colaborar con la tributación de los impuestos de la agencia tributaria,
Y Konto viene a Ruth Pedersen, entre otras propuestas que tenía, la de Ruth Pedersen fue la que le convenció. Nosotros no le vendimos humo y yo creo que eso fue lo que hizo que a día de hoy sigamos trabajando para ellos. Y nos ponemos manos a la obra. Fue bastante complejo al principio porque era una cuestión muy técnica de órdenes que venían del ministerio, no tanto de reales decretos o de leyes que son más fáciles y más fáciles de buscar y más fáciles de entender. Eran órdenes muy concretas que incluía esa regulación SEPA y que nosotras identificamos en el equipo que no estaba bien incluida en el ordenamiento jurídico y sigue sin estar bien incluido. Y pues con eso encima de la mesa y con un dictamen razonado de la Unión Europea en el 2018, si no recuerdo mal, que decía que España no lo había hecho bien, no lo había incorporado al ordenamiento jurídico bien, pues ya podemos presentarle al cliente, en este caso a Konto, el mapping de stakeholders, los motivos con los que nosotros podemos ir a las reuniones y explicar por qué tenemos que cambiar o por qué tenemos que incorporar de manera fehaciente que las entidades de pago también puedan colaborar con la agencia tributaria. Ese fue el motivo. Y una pregunta antes de preguntar a Ángela cuál fue la involucración de AEFI. Cuando te reúnes con un ministerio como el Ministerio de Hacienda, donde casi todos son técnicos o los técnicos mandan más que los políticos, además es un técnico complicado, ¿no? Sí. Que no recibe reuniones, no es susceptible a argumentos de interés general, lo que quiere es que le dé la suma y que le invoques el artículo no sé cuántos de la Ley General Tributaria. Ahí, ¿qué papel tiene una consultora de asuntos públicos y qué papel juegan los argumentos políticos frente a los técnicos o los jurídicos, ¿no? En el caso de Konto, en otros clientes normalmente la reunión con stakeholders suele ser lo último o el primer paso para cliente llegar a consecución de objetivos. En este caso fue el primer paso. Identificamos a los técnicos de la agencia tributaria, en este caso no de Hacienda, de la agencia tributaria. Les expusimos la motivación de la reunión, que era básicamente hablar de estas modificaciones que tenían que hacerse. Y la primera cosa que nos dijeron fue no. El no por delante. Y nuestro último argumento, que nunca quisimos usar porque nos parecía un poco violento o agresivo, es que esto va a venir una multa de la Unión Europea. No queríamos ir con ese argumento de primeras porque confiamos en el diálogo y no tener que llegar a una discusión tan agresiva en ese sentido. Estudiaron mucho a Konto porque era la primera vez que una entidad de pago quería hacer algo similar. Entonces, bueno, tuvimos muchas reuniones y muchas preguntas, venían de ambas direcciones, también de Konto, porque para Konto suponía un reto poder hacerlo. En el caso de que se cambiase la ley, que se hizo, la orden que lo modificaba, pero era un reto para ambas, tanto para administración pública como para cliente. Entonces, bueno, hubo mucho cruce de mensajes, mucho cruce de emails, mucho cruce de llamadas, que al final el contacto fue directo. O sea, teníamos al subdirector llamándonos a la oficina, oye, necesito que le preguntes a Konto, por favor, esta cuestión. Entonces yo diría que sorprendentemente fue muy positivo y bueno, seguimos en contacto con ellos, pero fue un reto al principio porque no siempre va por delante. No, de hecho, Claudia es la única persona que conozco que ha conseguido convencer al Ministerio de Hacienda de hacer algo. O sea, ya no digo que te digan que sí o no, sino que responda. Sí. Porque a veces no... Sí, hay muchos proyectos de asuntos públicos que se bloquean precisamente por la inactividad o la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda. A mí me ha pasado varias veces. Pues yo nunca he conseguido nada con el Ministerio de Hacienda. Ángela, AEFI, ¿qué papel tuvo? ¿Por qué os involucrasteis? ¿Qué conseguisteis desde vuestro lado? ¿Por qué os involucrasteis también? Pues aquí Konto, como un asociado que es de la vertical de neobancos, nos pidió ayuda a AEFI para que apoyásemos aquella labor que ya estabais haciendo vosotros y sobre todo para que desde la parte más institucional y asociativa pudiésemos reforzar todos esos argumentos que se estaban dando por parte de la empresa directamente a los distintos stakeholders. En este caso AEFI lo que hizo fue varias cosas. En primer lugar, hicimos varios artículos y documentos para poder explicar de forma clara y transparente dónde estaba ese fallo en la transposición de la legislación
legislación europea que España no había hecho correctamente. Entonces, bueno, hicimos documentos pues, con nuestros asociados y colaboradores legales para que eso quedase de una forma clara, explicada en un documento. Y luego también asistimos a varias reuniones, especialmente pues, con Hacienda, donde reforzábamos todos aquellos argumentos que se estaban dando desde la agencia. Y bueno, la verdad es que fue un caso de éxito muy bueno, donde pocas veces, nosotros sobre todo lo que hacemos es ayudar a que la transposición de directivas sea la adecuada y la correcta para los asociados y especialmente que haya una proporcionalidad y cierta justicia general. En este caso lo que se hizo fue corregir un error que no había sido evitado en el pasado como consecuencia de que era un tema bastante antiguo e histórico donde pues, nadie de nosotros había participado. Así que es un logro todavía mayor, corregir algo del pasado que no prevenir que eso ocurra. Y además bonito, porque no solo implica un cliente, sino un sector entero. Correcto. Que estaba operando en España y que opera en España y que tiene todavía muchas trabas burocráticas para poder operar, que todavía estamos ahí luchando con ellas y confiando en que la administración también ahí quiera aportar su granito de arena y al final digan que sí, que ya sabemos que sí, para otras cuestiones. Pero sí, yo por reforzar lo que comentaba Ángela, que lo bonito es que no fue para un cliente, sino para un sector que principalmente opera con pymes, startups, emprendedores y que aporta muchísimo valor al tejido productivo español. O sea, y aquí, como decía Reyes al principio, no solo hemos hecho algo por el sector de los neobancos existentes ya y establecidos en España, sino por todo ese potencial inversor que pueda venir a España a aportar valor, a generar riqueza y a dar servicios y trabajo pues, a la sociedad. Totalmente, sí. A la sociedad en general, sí. Una última pregunta para Ángela. ¿Qué retos tenéis como sector? Sois una asociación joven. Entiendo que precisamente por eso tenéis muchos problemas regulatorios. ¿Qué retos regulatorios tenéis? ¿Qué retos de asuntos públicos tenéis? Sois muy disruptivos, o sea, tenéis que lidiar. Y bueno, ahora que estamos solos con la banca tradicional muchas veces, que son los lobistas más poderosos, entonces, ¿qué retos regulatorios, qué retos de asuntos públicos tenéis? Y te quería también preguntar, porque no lo hemos tratado y creo que es un tema que interesa en general, ¿qué relación hay entre lo que se hace, o sea, cómo se afecta lo que se hace desde Bruselas y lo que se hace desde España, ¿no? Porque bueno, aquí yo creo que hay mucha gente que está interesada en hacer sus prácticas después del máster en Bruselas, que les gusta los asuntos públicos europeos, normal, a mí también, todo es más fácil allí, la gente te recibe, te coge el teléfono, etc. Pero bueno, lo que quiero decir es, ¿qué relación hay para una asociación como la vuestra entre Bruselas, o sea, el eje Bruselas-Madrid? Pues en Bruselas es donde ocurre prácticamente todo lo que luego nos afecta al sector financiero y fintech en toda Europa y en particular en España. El mundo financiero pues ya está muy, bueno, pues en Europa, se está regulando en Europa y lo que nos ocurre es que la mayor parte de las veces esa regulación son directivas. Esas directivas tienen un plazo de transposición, habitualmente son 2 años. España, como sabéis, pues de forma sistemática incumple estos plazos de transposición y eso conlleva a que nosotros nos sentimos perjudicados en España porque perdemos competitividad frente a nuestros players en Europa. Entonces, aquí la asociación lo que hace, por una parte, es intentar que esas transposiciones ocurran en tiempo y forma, cosa que ya os digo que no conseguimos la mayor parte de las veces, pero sobre todo lo que intentamos es que en esa transposición las directivas son de mínimos, ¿no? Tienen que cumplir y tienen que dar apoyo a todos los 27 Estados miembros, cuyas finanzas son muy distintas. Entonces, suele ser de mínimos y lo que nosotros nos tenemos que encargar de hacer es que esa transposición sea adecuada a la situación y a los players en España. Ahí es donde tenemos nuestro mayor reto, que la regulación sea correcta, que sea proporcional y que sea justa. Y efectivamente, el lobby de la banca tradicional es mucho más potente que el de las empresas fintech. Allí pues, es evidente y no podemos hacer gran cosa, pero sí que lo que tenemos que conseguir es que se nos vea distinto y que las obligaciones y que la carga regulatoria sea proporcional a nuestras posibilidades y a nuestro potencial. Los principales retos regulatorios que tenemos en el sector ahora mismo, PSD2, que todavía está
por acabar de transponerse. Tenemos ahí la 6ª Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales que está por venir. Tenemos PSD3, que parece que ya se está trabajando en ello. Tenemos MiCA y en particular a mí la que más me interesa de todas ellas es la transposición de la Directiva de Crédito al Consumo, que debería de estar traspuesta en España el 20 de noviembre de 2025 y todavía no tenemos ni siquiera el primer borrador de transposición. Entonces vamos muy retrasados. En Europa muchos países ya tienen regulación propia sobre la financiación al consumo y en España todavía no tenemos ni siquiera un borrador. Sabemos que va a llegar tarde, pero esperemos que llegue bien. La situación política ahora mismo no ayuda a que la maquinaria legislativa funcione como debería, pues porque en el Congreso las mayorías son como son y la situación es verdaderamente compleja, pero sí que es cierto que, como han dicho mis compañeros, que los técnicos que tenemos en la Administración son accesibles, son personas con mucha experiencia profesional y yo os animo a que, si entráis en este mundo de los asuntos públicos, el primer punto de contacto deben de ser los técnicos, que van a ser los que redacten esos primeros borradores de leyes y en los que fácilmente se puede explicar el porqué de las peticiones que hacemos desde las empresas o desde las asociaciones. Y aunque al principio digan que no, escuchan. Sí, escuchan, toman nota y a veces se nota. No podemos decir ciertas cosas que han ocurrido porque todavía no están aprobadas, pero os puedo asegurar que no es un trabajo fácil, no es un trabajo inmediato, pero poquito a poco van calando los mensajes. Y esto también, como decía Claudia, es un trabajo, es una carrera de fondo. Las cosas no ocurren de un día para otro, pero hay que ir haciendo esa labor de formación y de explicación de ciertos sectores, de ciertas empresas, de ciertas características específicas, para que cuando tienen que redactar esos borradores de ley los tengan en cuenta y luego, por supuesto, pues, que haya unas mayorías en el Congreso que permitan la aprobación de leyes. Sí, que hay muchas todavía en trámite, más de 40 en el Congreso. Esperamos poder avanzar en algunas de ellas en materia financiera y en otras muchas materias que hay pendientes. A ver cómo va. Muy bien. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Sabía, Miguel, que no me ibas a fallar. No sé, ¿alguien le puede pasar un micro al chico de la camisa azul? ¿O le doy yo el mío? Muchas gracias. Bueno, yo sobre todo quería preguntar a nivel de asociaciones sectoriales y patronal, hasta qué punto las ideas políticas de los distintos grupos siguen condicionando la receptividad que pueden tener para este tipo de asociaciones que al final son empresariales y algunas representan intereses, algunas no tan bien vistos por toda la población, hasta qué punto siguen pesando, son ya más algo del pasado. Si soy sincera, en absoluto sí que hay cierto peso todavía, pero yo diría que eso se va diluyendo. En el fondo, con quienes nosotros interactuamos y tenemos reuniones de trabajo son más bien personas técnicas y esas personas técnicas no tienen tanto sesgo político como pudiésemos pensar, ¿no? El sesgo político más bien viene pues, en la fase de aprobación en el Congreso y posteriormente en el Senado, que en la fase técnica, que es en la que nosotros intentamos trasladar nuestras inquietudes para que sean tenidas en cuenta. Y también depende mucho de la materia, porque pienso en un proyecto de ley ahora mismo que está en el Congreso pendiente de ponencia, redacción de informe con incorporación de enmiendas de los grupos parlamentarios, y hay cuestiones que los grupos sí que quieren incorporar en el texto, pero las aritméticas parlamentarias no dan y no avanza el proyecto de ley, aunque haya intención de los grupos parlamentarios en hacerlo. O sea que depende mucho de la materia, depende mucho de la enmienda, depende mucho del proyecto de ley. Es complejo en sí mismo, tendríamos que ir a una cuestión concreta, pero depende mucho, sí. Y en general sí que hay consenso en cuestiones que son más técnicas o puramente de corregir una salvedad que el Gobierno, cuando redactó la ley en este caso, no hizo. Sí, yo creo sobre todo el tema. O sea, de que sea un tema que involucre puestos de trabajo, que sea un tema políticamente sensible. Lo que pasa es que cuando te metes al Congreso es una bomba de relojería, porque tienes que confiar mucho en la persona con la que te reúnes, tienes que asegurarte que la persona con la que te reúnes no va a utilizar esa información en tu contra. Yo he
yo he entregado presentaciones de clientes a algún diputado y al día siguiente están en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que todos nos sentimos más cómodos en el terreno técnico. Ahora bien, al técnico no le engañas, ¿no? El técnico es muy riguroso y solo le puedes convencer mediante argumentos técnicos. Y luego los argumentos políticos funcionan con unas cosas y no funcionan con otras. O sea, al final yo creo que lo que le pasa a la gente del sector de fintech es que es una realidad tan evidente y tan palpable y tanta gente tiene en sus móviles pues, aplicaciones de banca digital, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero que no puede, el gobierno, los reguladores no pueden negar esa realidad, ¿no? Entonces yo creo que depende de esas dos cosas. ¿Y hay grupos de los que sabes que es imposible conseguir nada? ¿Con trabajo de todos se puede sacar algo? ¿Quién quiere? Yo estoy pensando en uno, pero no sé si decirlo. Yo tampoco lo voy a decir. Probablemente Pero todos sabemos coincidamos, quiénes Claudia, son. yo también Seguramente tengo uno que coincidimos, con ¿no? el que no conseguimos nunca reuniones. También es cierto que no todos los grupos tienen la misma capacidad. Los grupos pequeños que Totalmente. están en muchas comisiones Totalmente. tienen menos posibilidad a la hora de recibir gente, de poder estudiar asuntos particulares. Entonces, los grupos grandes siempre son más accesibles, dada la mayor disponibilidad en cuanto a número de gente. Los pequeños, y en particular algunos pequeños, yo os puedo decir que nunca he conseguido reuniones con ellos. Uno, porque les interesan poco los asuntos generales, salvo que tengan algo que conseguir, y luego, en otro caso, es más bien por falta de disponibilidad y por falta de personas en sus propios grupos. Yo, por añadir, hay algunos grupos que son pequeños que tienen a lo mejor 2, 3 y que tienen muy poco personal también, asistentes en congreso, pienso en algunos, pero que sí escuchan o sí te atienden en email o sí, oye, lo hemos recibido, lo vamos a estudiar, lo vamos a valorar o directamente lo vamos a incluir aunque no nos veamos, porque está muy bien justificado, que esa es otra de las claves, que tú justifiques, en el caso de una enmienda, muy bien el por qué quieres modificar ese articulado propuesto por el gobierno. Eso es fundamental, la justificación. Y que se entienda que no es por un interés partidista que, como bien comentaba Esteban, se puede utilizar en tu contra y los grupos juegan todo el tiempo con eso. Entonces, esa justificación es fundamental. Sí, yo creo que el argumento técnico no puede faltar nunca, o sea, tiene que estar siempre presente porque, además, o sea, la verdad es que los diputados viven bastante mal, en general, quiero decir. A ver, que se me explique, ¿no? que se me entienda. O sea, es gente que tiene muy pocos recursos, muy pocos asesores, tienen que turnarse un asesor cada 7 diputados, además tienen que elegir si es un secretario, un jefe de prensa, un técnico. Entonces, si les presentas algo y no está bien justificado, lo más probable es que te lo tiren para atrás. Y a mí de los grupos pequeños, yo hace un año que no me dedico a tiempo completo a los asuntos públicos, pero a mí me gustan los grupos pequeños mucho porque precisamente por ser pequeños caen bien y presentan enmiendas y el resto de grupos son más tendentes a apoyarlas que si esa enmienda la presenta un grupo grande. Entonces, también tienes que saber qué objetivo necesitas, o sea, qué estás buscando de una reunión, ¿no? O sea, porque igual no es que esa persona un grupo pequeño te vote una enmienda, igual es que la presente, ¿no? Entonces es una cosa, es muy divertido y eso yo creo que, no sé si cuando Alfonso Theo Ruud Pedersen, que está aquí en primera fila, empezó hace, yo creo, 20 años o por ahí, 25 años, la aritmética parlamentaria de la que ahora hablamos no existía porque había 2 grupos parlamentarios y los asuntos públicos los hacías con el gobierno. Y ahora en los últimos 5 hemos descubierto una nueva forma de hacer asuntos públicos en las cámaras y estamos aprendiendo todavía, ¿no? Pero bueno, eso, yo creo que en general, bueno, como todo en la vida, es muy importante que tengas claro cuál es el objetivo de cada reunión y por qué vas a ver un grupo pequeño y un grupo grande, porque cada uno, en cierto sentido, tiene su propia utilidad. Ese tema es fundamental, la estrategia que vas a utilizar para cada caso. No sirve la misma para todos y es importante saber con quién empiezas, quién va a ser el que la presente, qué apoyos has conseguido para que la apoyen. Si viene la presentación por parte de un grupo determinado, sabes que o crees, es muy posible que no tenga apoyo. Entonces, todo ese tipo de estrategias que normalmente son los expertos en asuntos públicos quienes hacen ese tipo de análisis, es fundamental a la hora de que el proyecto tenga éxito. Y que los grupos pequeños, precisamente por tener menos recursos, van to the point. O sea, si presentan algo, lo presentan porque creen realmente que eso se va a votar y va a salir a favor. Y eso lo estudian mucho los grandes también. Oye, ¿qué se ha incorporado? ¿Qué vemos que podemos llegar a acuerdos? Esas enmiendas en este caso. More questions? Anyone?
Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos. Yo quería preguntar un poco, por ejemplo, en el caso de, más en la labor del día a día de los asuntos públicos, si se ha integrado y cómo habéis integrado la inteligencia artificial y si esto ha supuesto algún cambio significativo en esta labor, ¿no?, de día a día. Pensaba un poco en lo que comentaba Claudia de elaboración de informes, seguimiento de actividad legislativa y demás. Y en la misma línea también entender un poco cómo veis el sector de aquí a 10 años o en medio plazo, ¿no?, los cambios más significativos que creáis que pueden implementarse. Gracias. Por alusiones. Nosotros en Ruth Petersen utilizamos la inteligencia artificial, tenemos una unidad de seguimiento legislativo y regulatorio. Esta herramienta que utilizamos en nuestro Policy Room, que lleva mi compañero Irra, que no lo veo pero está por aquí, lo que hacemos es, o lo que hace la inteligencia artificial es analizar cada boletín autonómico a nivel parlamento, a nivel gobierno, consejo de gobierno. También llegamos a nivel municipal y esta inteligencia artificial nos filtra en función de los parámetros que nosotros le indiquemos que filtre. Y con un equipo experto que es maravilloso y que tenemos, vamos, que sin ellos no podríamos vivir el resto de la empresa, son una pieza fundamental, un pilar fundamental para Ruth Petersen. Pues ellos analizan en función de lo que salga de lo que la inteligencia artificial filtre, analizan el contenido y reportan internamente. O sea, la inteligencia artificial sí que la integramos, es una herramienta fundamental para nosotros porque no podemos estar leyendo cada boletín, ojalá, y lo hacíamos, pero nos quita mucho tiempo, o sea, nos resta, nos da tiempo para otras cosas, cosas que siguen siendo importantes igualmente y que no dejamos de prescindir de la gente. O sea, la gente es fundamental para que esa inteligencia artificial pueda funcionar y lo haga bien como herramienta. No añadiría nada. Sí, ¿alguna pregunta más? Por aquí había. Repito de nuevo, gracias al encuentro. Mi pregunta es un tanto distinta. ¿Qué papel juega la ética personal en este oficio y cuál fue vuestro primer acercamiento al introduciros en este trabajo, ¿no? Porque pues venimos de un entorno en el que uno sabe lo que está bien y lo que está mal y cuando se pone en contacto con esta realidad pues tiene que entender, pues valga la redundancia, diferentes realidades, ¿no? Entonces, repito, ¿cómo juega esa ética personal dentro de esta labor tan relevante? Pues yo voy a contestar porque en el mundo asociativo todavía es más importante la ética y los valores, ya que tenemos que representar a un grupo amplio de asociados. Entonces, no solo es mi cliente o a mi empresa a la que represento, sino que hablamos con una voz única representando a una gran parte de asociados. La ética es fundamental en la vida, en cualquier profesión y en esta especialmente. Y sobre todo porque el interlocutor que tienes delante, como antes ha dicho Esteban, no sabemos si siempre va a ser ético o no, o va a utilizar esa información en su favor. Entonces, la ética es vital, es algo que gracias a ello esta profesión tiene reconocimiento y tiene mucho futuro. Si no fuésemos éticos, claros y transparentes cuando hablamos con nuestros interlocutores y con los que representamos, esto no valdría para nada. Y es el camino por el que tenemos que seguir en esta profesión y yo diría que en prácticamente todas las profesiones. Justo. Y además de a nivel personal, también profesional, yo voy a explicar un caso con permiso de mi CEO. Nosotros aplicamos esa ética a un nivel que al final es transparencia, ¿no? También con cliente. A nosotros se nos presentó, no tiene nada que ver con el sector fintech, pero se nos presentó la oportunidad de trabajar con un sector, o sea, con un cliente de un sector concreto. Ya teníamos un cliente previo en este mismo sector que a nuestro juicio podían ser competencia entre ellos, es decir, no podríamos trabajar para los dos. Entonces a nuestro cliente en ese momento le decimos, oye, se nos ha presentado esta oportunidad, ¿cómo lo ves? Y el cliente nos dice, fantástico, maravilloso, unión, etcétera, no hay incompatibilidades. Y se lo decimos al prospect que teníamos en ese momento, oye, trabajamos con este cliente, desde el minuto 1 eran conscientes y ambos dijeron que sí y trabajamos para los dos a la vez, pero siempre con esa ética profesional de decir, transparencia ante todo, yo creo que es valor de compañía y también lo integramos en nuestro día a día como profesionales. Y
Si no eres consciente de hasta qué punto puede ser ético, yo creo que el entorno en el que te rodeas te puede ayudar y te puede guiar en ese camino. Nosotros, quiero decir, ya he dejado mi función ejecutiva en Acento, pero hay sectores con los que no trabajamos y en mi equipo en concreto, si algún consultor tiene un problema ético con un asunto, no tiene por qué llevarlo. Y luego, respecto del primer contacto, fue un inventor que tenía unas motos voladoras que quería que circulasen por Madrid. ¿Tú ves por Madrid motos voladoras? Pues imagínate el éxito que tuve en mi primer caso. No sé, ya, una pregunta más y... David. Gracias. Nada, bueno, me reitero en lo dicho, mil gracias por la presentación. Bueno, mi duda era respecto al caso práctico que habéis planteado de Conto. ¿Cómo conjugabais, o sea, el papel de la consultora y el papel de la patronal en este caso? O sea, ¿qué valor añadido le aportaba la consultora? Porque me imagino que para un mismo cliente que ya estaba representado en vuestra patronal, al final ahí había un poco de colisión. O sea, no sé si os pisabais, cómo os complementabais. Yo no sé si Conto, o sea, yo recuerdo que la propuesta que le hicimos recomendamos a Conto asociarse a EFI. No sé si en ese momento ya pertenecía, en 2023. Sí, ya era miembro de AEFI en 2023. Aquí fue muy complementario la labor que hicimos ambas partes. La parte diferencial que aportó AEFI fue el acceso a los distintos stakeholders a los que necesitaba acceder Conto, debido a los contactos previos que ya habíamos tenido. Entonces, no como consecuencia de la necesidad de Conto, pero sí como consecuencia de las necesidades sectoriales. Ya habíamos tenido intercambios de conversación, hemos tenido conversaciones previas con los stakeholders a los que necesitaba Conto llegar. Y ahí es donde yo creo que AEFI aportó más, aparte de la difusión de documentos, estudios que se hicieron, etcétera. Y bueno, aquí que Conto también quería ser, hablando de cliente, un diferenciador respecto a su competencia en ese momento, que quería colaborar con la agencia tributaria y que el resto de sus competidores en ese momento ni siquiera estaba trabajando con la agencia tributaria para llegar a conseguirlo. Entonces yo creo que a nivel cliente e interés de compañía era la diferencia principal entre uno y otro. Gracias. Claudia, Ángela, ha sido un lujazo escucharos. La verdad es que sois dos profesionales que yo personalmente admiro mucho y espero veros de profesoras del máster, si aceptáis la invitación. Y nada, gracias a todos por venir y a continuación Jorge, que es el director de emisiones de AP Institute, va a contar los diferentes programas de becas que tenemos. Gracias. Un aplauso, por favor, para Claudia y Ángela. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Gracias por la mesa redonda, por las intervenciones. Yo voy a intentar ser lo más breve posible. Creo que tengo entre 5 minutos 10 con todo lo que tenemos que contaros ahora. Me voy a centrar un poco en lo que decía anteriormente Reyes, ¿no? A la hora de presentar los programas. En AP Institute tenemos la convicción de que queremos formar a los líderes del futuro, ¿no? En el sector de los asuntos públicos y gobierno. Y en ese sentido pues queremos daros todas las facilidades posibles. Por una parte tenemos lo que es el programa de becas, ¿vale? No me voy a extender en los criterios porque estaríamos aquí 20 minutos. Entonces creo que esto es algo que tenemos que tratar más en una reunión uno a uno. Pero bueno, por daros pequeños matices, tenemos por una parte la beca Clara Campoamor y la Juan Luis Vives, ¿vale? Que cubrirían el 40% de la matrícula. Luego la beca Talento y la beca Movilidad, que cubrirían el 20% de la matrícula. A grosso modo, criterios que vamos a tener en cuenta, evidentemente trayectoria profesional y expediente académico. Y luego, más allá de las becas, que creo que son importantes,
Otro factor que quería contaros ahora también brevemente es un poco, o sea, a la hora de decidir, ¿no?, de tomar la decisión de hacer un máster de estas características, pues entendemos que hay que evaluar muchísimos factores, ¿no? Uno de ellos es la inversión de tiempo, otro de ellos es la inversión de energía también, y otro, evidentemente, pues es la inversión económica, ¿no? Ahí es donde nosotros también queremos ayudaros lo máximo posible. Creo que el retorno lo ha explicado muy bien Reyes, y además en la mesa también se ha hablado de estrategia, se ha hablado de metodología, se ha hablado de desarrollo, etcétera. Y nosotros no queremos que se nos escape ningún talento, ¿no? Por eso tenemos estas becas y además os damos todas estas facilidades, ¿no?, que os comentaba. Por una parte, todas aquellas personas que tengáis la suerte de contar con el apoyo de vuestras empresas. Tenemos, bueno, somos entidad Fundae, ¿vale?, que para los que no conozcáis Fundae, pues ofrecen una serie de bonificaciones a aquellas empresas que apuestan por el talento, ¿no?, y deciden ayudarles con esa inversión económica en su formación. Y nosotros, como entidad organizadora, pues os facilitamos todo ese trámite, ¿no? Podemos simplificaros toda la parte administrativa, y luego además esto tiene doble premio, porque por una parte tenéis una persona, ¿no?, que se va a desarrollar en algo tan específico como son los asuntos públicos, y luego por otra parte pues tenéis una bonificación, ¿vale?, que también creo que es importante. Y ya para acabar, aquellos que estéis pensando en hacer la inversión, ¿no?, económica más a título particular, tenemos lo que sería una modalidad de fraccionar el pago en diferentes cuotas, y luego un anuncio en exclusiva que vamos a hacer a los que estáis aquí en el Open House, que es un acuerdo con becas, que no sé si está por ahí Bosco, por favor, que os va a contar un poco en qué consiste esta solución, que es súper innovadora. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Bueno, aquí está. Encantados. Yo soy el CEO de Becas y el cofundador de Becas. Nosotros somos una plataforma que ofrece un producto de financiación flexible muy novedoso y que está creciendo mucho. Somos líderes a nivel nacional. Hemos prestado ya más de 20 millones de euros a unos 3.000 estudiantes, y lo que queremos es garantizar la educación como una herramienta ecualizadora de oportunidades, ¿vale? Que dicho en cristiano y más facilón es que nadie se quede atrás por un tema económico en lo que es la formación, ¿no? O sea, hoy en día la formación de calidad, como es AP Institute, que os lo podemos decir porque lo hemos analizado, no es que sea cara, es que es costoso, o sea, no es que sea cara en relación con productos, sino como todos, y el estudiante normalmente no tiene ni 10.000, ni 3.000, ni 5.000, ni nada. Entonces nosotros, nuestra misión es pagar la formación del estudiante al centro de formación, o sea, os pagaríamos la formación y solo tienen que devolver el dinero una vez se aterriza en un empleo. Confiamos tanto en la empleabilidad del centro de formación que nosotros nos take care nos hacemos cargo del coste y simplemente os cobramos una vez aterrizáis en un empleo. Entonces, solo somos partners de escuelas de calidad, como es en este caso AP Institute, y con la Nebrija estamos trabajando además también. Y bueno, y también somos parte de la EFI, que os veis por aquí, que nos ha ayudado un montón también. Y encantados de, bueno, o sea, os dará toda la información AP Institute, pero encantados de ayudaros con cualquiera de estas cosas. Muchas gracias. Un aplauso para Bosco, por favor. Y bueno, ya si tenéis cualquier duda relacionada con la admisión, becas y demás, podéis contactar conmigo, con mi compañera Laura, que está por ahí también. Y ya para cerrar el evento, que entiendo que todos tenemos ganas ya de picotear y de conocernos, quiero que suba Joan Navarro, que es el presidente de AP Institute, para que nos dé unas palabras. Esto de darle a un expolítico un micrófono es un auténtico peligro, no lo debierais de hacer nunca. Cerramos para pasar a las copas, no os olvidéis que luego hay unas copas, son súper relevantes. Por cierto, en nuestro oficio, en el oficio de
de los consultores de asuntos públicos y los lobistas y en general los políticos en general, lo de las copas es fundamental. Es donde se hace una parte muy importante del negocio. Oye, yo agradecimiento a todos los que habéis venido, algunos los conozco, otros no, otros espero que poder conoceros, otros espero que seáis alumnos y exalumnos del instituto. Os quiero decir algunas cosas. Estamos creando esto con muchísima ilusión, de verdad. Lo estamos creando con muchísima ilusión. Yo hace 20 años de experiencia profesional en el sector. Creo que junto con personas como Reyes, que ya os han hablado antes, y otras personas con menos años en el sector, porque tiene menos años, no por otro motivo, pues de verdad creíamos que valía la pena compartir toda nuestra experiencia profesional durante todo este tiempo con personas que tenéis que hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Y eso hace falta formación. Pero hay con nosotros algunas personas que quiero hacer un agradecimiento especial. Este era el agradecimiento general para todos. En primer lugar, porque además las quiero señalar como personas que creo que debéis en fin, de alguna forma nos van a ayudar a que veáis el profesorado que estamos buscando. Yo creo que es lo relevante. La institución es relevante, la universidad es súper relevante, pero los profesores son los que van a compartir las experiencias con vosotros, ¿no? Tenemos personas como Pilar, que ha tenido una altísima responsabilidad en cargos públicos en distintos gobiernos y que después de una larguísima trayectoria en esos puestos de la administración pública que casi nadie conoce, pero que son los que la hacen funcionar. Y Pilar va a estar con nosotros trasladando una parte importantísima de su experiencia en la administración pública. El director general de la universidad ha estado con nosotros desde el principio hasta el final. Yo estaba todo el rato mirando a Luis, digo, Luis, ¿cuándo te vas? Es que no puede ser, o sea, es el director general de la universidad. Aquí está con nosotros. Y está con nosotros no porque tenga una obligación institucional, sino porque la universidad de verdad se está volcando. Se está volcando en esta experiencia con directivas como la que hemos tenido también a la inauguración del evento, y estamos encantados. Para nosotros esto no es una operación en paralelo de la universidad, si cada vez nos consideramos que estamos ayudando a la universidad a abrirse un poquito más al mercado, pero la universidad nos está exigiendo, y eso Reyes ha insistido en su intervención, nos está exigiendo calidad académica. Y eso es importantísimo. Eso es lo que nos diferencia de los cursos súper legítimos que hacen y que hemos hecho consultoras en el pasado, que están súper bien, pero nuestro punto de diferencial es que queremos dar calidad académica. Y la calidad académica se sufre, se trabaja, se lee, se escribe. Y a los profesores hay que exigirles, y a los alumnos hay que exigirles que este tiempo educativo sea un tiempo importante, de excelencia. Yo le quiero agradecer a Luis que esté con nosotros. Antes, Clara con Ruth Petersen nos ha contado una experiencia muy chula, además con una asociación, pero tenemos con nosotros al socio, fundador, responsable de una de las mayores, de las agencias más interesantes, porque es que además, claro, es que son suecos, es que es raro de narices tener una organización internacional, europea, que haya apostado por España durante tantos años y que lo haga tan bien y que sean tan modernos y que vas allí y ves gente joven todo el rato súper entusiasta. Un nuevo profesor de la universidad que va a estar, del instituto, que va a estar al lado de los profesores de la universidad con nosotros, ¿no? Este es nuestro compromiso de calidad. Este es nuestro compromiso de profesionales. Queremos que la gente que sabe del asunto, porque ha estado en la administración, que ha estado en la parte regulatoria, pero las personas que están trabajando en el sector, que están trabajando en las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad económica, compartan la experiencia con nuestros profesionales. Vamos, que no os encontréis cuando os contrate una consultora con todo esto de nuevo, que ya lo hayáis experimentado, para los que van a ser alumnos de máster y también para los profesionales, abrir la posibilidad de relaciones. Pero hay una persona en esta sala que para mí es especial, muy especial, porque además le debo algo súper importante. Y vais a permitir este momento personal. Hay una persona con la que yo empecé a trabajar esto de los asuntos públicos hace 21 años. Presidente de la Asociación de Videojuegos de España, de AEBI. Y además es el CEO de una cosa tan pequeñita como es Namco Bandai. No hay nadie en esta sala que no haya jugado con un juego de Namco Bandai. Es imposible. Es imposible. Namco Bandai son la gran industria japonesa de los videojuegos. Bueno,
Yo cuando empecé en esto, antes de estar en Llorente y Cuenca como socio de la compañía, empecé una cosa súper extraña, que es donde nos conocimos, en la regulación de la piratería digital, ¿no? Y bueno, estábamos hablando hace 20 años, tranquilos, que ya lo hemos arreglado. Hicimos la ley Sinde, perdonadme, pero sí, soy yo el de la ley Sinde. Los de los scratches para la piratería, solo quiero decir que gracias a la ley Sinde hoy tenemos Netflix y HBO en España, ¿verdad? Porque si no, no habrían venido nunca. Y un día me dijeron, oye, va a venir el de los videojuegos. Y yo pensaba que venía un friki allí, el de los videojuegos, pues claro, pues ese friki, pues no, vino Alberto. Alberto, presidente de Namco Bandai, lleva 20 años liderando una de las patronales más difíciles, porque es una patronal en donde la gente no sabe la cantidad el impacto económico que tiene la industria de los videojuegos en España. Es enorme, enorme, en cifras muy grandes. El empleo de calidad que ha construido en este país. Hoy me estaba contando algunas cifras actualizadas. Hay empresas en España con desarrolladores que, de no haber sido por la industria, de no haber sido por la asociación, estarían en Londres, estarían en, no sé, en Jamaica, pero desde luego España no estaba en el horizonte de las grandes inversiones, de las grandes multinacionales para crear estructuras de videojuegos. Bueno, y no han venido aquí solo por nuestro clima, que decir que también, ¿vale? Y que no solamente por nuestras playas, que también, y porque se come fenomenal, pero han venido aquí desarrolladores de todo el mundo porque asociaciones como EBI y el trabajo de Alberto y todo su equipo han convencido a la Administración Pública Española de que hay que crear islas de oportunidad en la inversión en España. Con los fondos Next Generation, la patronal del videojuego ha conseguido una cantidad importante, tan importante que no voy a mencionarla, de inversiones para la construcción de empleo de calidad y de futuro en el país. Yo me siento orgulloso de haber estado trabajando con AEBI durante todos estos años y haber hecho algo que es bueno para las empresas de AEBI, muy bueno para las empresas de AEBI, pero que es muy bueno para el país. Y hace que no estamos fuera de muchas cosas los españoles, pero estamos dentro en la industria del videojuego y en la industria de los desarrolladores, gracias a personas, asociaciones y a organizaciones, oye, y a los consultores que os hemos ayudado desde el primer día, ¿no? Este es nuestro trabajo. Y profesionales como Luis, como Pilar, como Alfonso, como nuestro presidente de la asociación, estarán compartiendo con vosotros. Y no van a estar compartiendo con vosotros charlas de experiencia. Algunos sí, que son muy relevantes, testimoniales, otros os van a impartir clases formales con materia. Y eso sí, por personas que han desarrollado experiencia y que tienen larga trayectoria en la construcción de sociedad civil, que es lo que necesitamos muchas veces en el país. Bueno, pues no estaba preparado, lo he visto entrar, lo he cogido al vuelo, se ha sentado aquí con nosotros y creo que es súper relevante que nuestra promesa de valor, la sepáis, es poner al frente grandes profesionales, grandes profesores. Así que de nuevo, Luis, gracias por haber aguantado toda esta chapa, que estoy encantado, de verdad, y gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, hasta luego.
Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por aprender y pasión por emprender.